Hey, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Pavel Velasco y el día de hoy estamos en el Club Cthulhu. Estos días han sido intempestuosos. Siempre llegar a un 13 de cada mes es peligroso, es símbolo de que algo macabro nos va a ocurrir o que puede ocurrir en nuestras inmediaciones. Hoy, coincidentemente, cae en un viernes 13 de fantasmas. Y así es el libro del cual les vamos a platicar el día de hoy. Este libro se llama Fantasmas, de Joe Hill, y lo tengo en la edición de Suma Editores. El título original es 20th Century Ghost y salió en una versión como muy privada, muy particular, por ahí del 2005. Todos los cuentos que aquí nos trae Joe Hill, pero bueno, nos vamos anticipando. Joe Hill es hijo de Stephen y Tabitha King. Ya de por sí, con sus padres como escritores y de qué género son, pues ya tiene una losa muy grande que cargar. Y pues bueno, él decidió pues quedarse su apellido de Hill para pues que no lo vincularan tanto a sus padres y le dieran esa oportunidad de lectura y de crítica, ¿no? Que no lo agarraran de que es hijo de Stephen King, ya por eso tendrá que escribir mejor o igual que él quizá. O peor, ¿no? Seguramente, porque es muy complicado a una eminencia en el ámbito del terror como Stephen King, a pesar de quizá el gusto literario no sea tan atractivo para muchos, pues sí, en este tema específico de literatura de horror o terror, pues no es tan fácil llegar hasta donde está Stephen King. Y bueno, pues Joe Hill, entre sus libros más memorables, tiene El traje del muerto, con cual se llegó a gran fama a encumbrar. Después vino de Cuernos en el 2010 y la película salió por ahí del 2014 con Daniel Radcliffe como protagonista. La verdad es que la toma de la película se toma un poco sí macabra, siniestra, pero más bien un poco con esa comicidad. Después vinieron con Nosferatu y finalmente su libro de Fireman. Este libro de cuentos pues fue de sus inicios de Joe Hill y hay muchas críticas ambiguas sobre él, un poco agridulce, un poco claroscuro. Es este libro. Tuve la oportunidad de leerlo en su momento cuando recién se estrenó, lo volví a leer ahora y me pareció pues bastante atractivo. Y algo característico que tiene Joe Hill en su escritura, o al menos en la escritura de estos cuentos, es que en ningún cuento tiene un desenlace final. Ningún cuento te dice pasó esto o aconteció esto con el personaje principal. Perdón, se me estaba volando mi acordeón, estoy aquí en el cementerio. Entonces pues bueno, aquí no hay donde acomodarse muy bien con los papeles de notas que traigo. Y bueno, entonces todas las historias que trae Joe Hill pues como tal no son ese clásico estructura de un cuento normal, ¿no? Donde tiene una introducción, una trama y un desenlace final. Aquí no llega un desenlace final. Quizá es esto lo que hace que no a tantos lectores les pueda gustar su escritura de Joe Hill, pero la verdad es que se torna bastante divertida y bastante exquisita si tú le empiezas a encontrar la estructura y la forma a sus cuentos. Realmente Joe Hill tiene como una capacidad mayor en cuentos de larga duración o en novels o en libros. Quizá el cuento corto no le es tan favorable en su literatura, pero se puede apreciar buenas cosas en este libro de fantasmas. Son 14 cuentos, no todos son de terror. De terror yo podría tocar 4 o 5. Pues los mejorcitos son La Capa, Reclusión Voluntaria, Hijos de Abraham, que es un intento de secuela de Bram Stoker o de Van Helsing. Que les he de contar que la historia real para hoy iba a ser la reseña de Drácula de Bram Stoker. No la llevé a cabo porque pues me parece que es algo complicado ya reseñar un libro tan clásico y tan tradicional que todo el mundo tiene referencias, pero no se da la oportunidad de acercarse a él con ese misticismo, con esa literatura, con esa belleza en la poesía que tiene. Pues ya mucha gente hoy ya no se da la oportunidad. Después me llegó a uno de Ralph Peter, que es Vlad Tepes, es la historia real del Drácula, o Vlad Tepes el Empalador le llamaban,
que viene por ahí de la conquista turca intentando hacia Hungría, por ahí de 1420-40. Entonces es un poco la historia de Vlad y Vlad Tepes. Vlad realmente lo que quería decir, el apodo era demonio, y pues por eso Drácula era demonio, entonces de ahí venía un poco ese apodo que le pusieron de Drácula. Y bueno, pues sí estaba en una parte que quizá conozcamos como Transilvania. Este libro es muy entretenido, muy bueno, pero sí es totalmente clavado para la historia, para aquellas personas que aman la Europa del Este clásica, y les interesa un poco más de vampirismo y les interesa más esta historia de los orígenes de Drácula. Pues definitivamente tendrán que leer este libro de Drácula de Vlad Tepes, El Empalador. Está en Editorial Tusquets. Y bueno, entonces tomamos la decisión de reseñar este de Fantasmas de Joe Hill, pues sí, por esta calidad en estos cuentos, que sin ser los más escabrosos o tenebrosos, sí tienen esa chispa y ese agrado en el cual pues te va a llevar en esta atmósfera de suspenso y terror durante la narración de los mismos. Bueno, les contaba que de los cuentos recomendados también está Fantasma del siglo XX, Oirás a cantar a la langosta, que es algo similar, o así lo quiero ver, es un poco una apología quizá a Kafka, con Metamorfosis, El teléfono negro, y uno de los mejores es Reclusión voluntaria. Es el cuento más largo de este tomo, y el cual pues sí se ve un poco la capacidad de Joe Hill para llevar estas historias de terror de larga duración, valga la expresión, que quizá tienen más peso que sus cuentos cortos. Y en el caso, este libro pues ganó el Bram Stoker Award, que es de lo mejor en el terror, y el British Fantasy Award de literatura inglesa, y pues igualmente, ¿no? Son los reconocimientos más grandes que hay en cuestión de literatura de ficción, terror y suspense. Entonces la verdad es que sí está bastante bien celebrado este libro. Los dos pequeños cuentos de los cuales les voy a dar una muy breve sinopsis. Uno es el primer cuento del libro, se llama el mejor relato de horror. Y es la historia de un editor de una revista donde pues ya está un poco cansado de leer tantos cuentos de terror, de vampirismo, de esto que les comento, ¿no? De este gusto por tanto los vampiros, que desafortunadamente y en detrimento pues llevó al colmo de los males, pues esta serie o esta novela de Stephenie Meyer, Crepúsculo, donde pues ya en cierto momento hasta lo ridiculiza, ¿no? Ya de por sí Peter Ralph, en su libro de Vlad Tepes, hace esta comparación con Bram Stoker, donde le tunde un poco con este romanticismo y esta idea de buscar un lugar donde poder localizar al conde Drácula, para cuando ya llegamos para los 2000 y nos encontramos con esto de Crepúsculo, pues acaban poniendo en ridículo a una gran figura de terror como era Drácula, ¿no? Entonces, bueno, pues así le pasaba un poco a este editor de la revista de terror donde trabajaba, y pues le llegaban manuscritos y cuentos y historias pues escritas por muchos amateurs, obviamente, sobre cuestiones de terror, y las cuales pues no tenían ese peso. En algún momento le llega una carta de otro editor de otra revista que desafortunadamente había sido pues despedido porque había publicado un cuento, el cual pues parecía más que un cuento de terror, parecía algo así como más gore, como más curioso, ¿no? Él retomó este cuento y lo leyó. El cuento iba sobre la historia de una chica que es raptada por un gigante o una persona muy alta, y en el bosque también había raptado a otro chico que se llamaba Jimmy, y les pide que tengan relaciones sexuales. Ella se niega, pues es mutilada de la cara, sale corriendo del bosque y alcanza a escapar. Sufre muchos problemas psicológicos debido a este ataque o este intento de ataque por el gigante. Es prácticamente rechazada de la sociedad por las marcas que le dejaron tras este ataque. Y en algún momento en un supermercado va saliendo, y en una patrulla ve pues al gigante que le había intentado
pues matar en este caso, estaba ahí atado. Ve al policía y le dice al policía, oiga, pues ¿por qué tiene atada a esa persona ahí en la patrulla? Y pues ya le dice el policía que pues finalmente lo habían encontrado culpable de unos crímenes, ¿no? Le platica que ella fue aquella chica que había tenido un intento de violación, vejación hacía 10 años, y pues le dijo el policía, pues tenemos que ir a la estación, no puede quedarse esto impune para que puedan encarcelar a esta persona y ya no cometa más crímenes. Al momento en el que se sube a la patrulla, le pone su gabardina, el policía se la presta, y cuál es la sorpresa de la chica al ver que la gabardina trae 2 pines con un rostro feliz, que era la marca característica de este asesino criminal, ¿no? Entonces ahí empieza el terror, y la chica se da cuenta que realmente el terror no es el hecho que le está ocurriendo en la patrulla, sino es el hecho que el terror siempre ha vivido con ella y siempre la ha perseguido. Durante esos 10 años ese terror vivió en ella. Y así termina ese cuento, ¿no? Entonces, por ese cuento fue muy denostado por la crítica, y pues bueno, al reseñador original, al compilador, pues le pareció bastante buena historia, y ya le preguntó al que en su momento habían corrido por publicarlo en otro compilado de cuentos de terror, pues que dónde podía encontrar al escritor. Pues trató de localizarlo, como aquí ya te empieza a meter un poco en esta escena turbia, oscura, de suspenso y misterio, en el cual no empiezas a encontrar ni pies ni cabezas de cómo es posible que este cuento haya llegado tan lejos, a pesar de que no tenía ese peso literario a ojos de muchos, pero pues sí había tenido esa capacidad de llamarle la atención al compilador original de cuentos de terror, ¿no? Entonces al fin logra localizar al escritor en una cabaña, como clásico historia de terror, una cabaña en el bosque. Llega a la cabaña, va a buscar al escritor, empieza a subir por las escaleras de la casa, y al ir subiendo, la casa como que se empieza a inclinar un poquito, empieza a tener esta cuestión como de cabaña del tío Chueco, y empieza a hacerse como alargarse, ¿no? Como en este túnel sin fin que te lleva hacia una luz, así un poco. Alcanza a ver el escritor y empieza a darse cuenta de que algo está mal, que realmente el escritor quizá no es el escritor de ese cuento, sino es un asesino. Intenta salir y va pensando en su mente el narrador, qué pasa en todas las historias de terror. Siempre cuando tratan de huir, van brincando de 2 en 2 en los escalones y se tuercen, y es donde los agarra el asesino. Va bajando despacio, sigue caminando, pasa por la cocina, y en la cocina encuentra a un hombre que está lavando vísceras de una persona. Lejos de espantarse, sigue caminando tranquilamente, abre otra habitación. En la habitación está una viejecilla con la piel pegada a los huesos, sufriendo, la tienen amarrada y la han estado vejando. Lejos de hacer lo que en todas las historias de terror, de intentar salvarla, sigue caminando, baja hacia el sótano y encuentra a otro hombre que está con una sierra eléctrica intentándola arrancar. Sigue en su mente con toda esta idea de que este terror no lo puede dominar y no puede ser parte de esta historia, porque si no acabará como acaban todas las historias de terror. Sale de la casa, se sube al coche, intenta arrancar el coche, y como en todas las películas o historias de terror, las llaves del coche no están, las había dejado en su abrigo, que estaba dentro de la cabaña. En la cabaña sale el hombre con la sierra en la mano. Él intenta utilizar el celular para poder pedir ayuda, pero no cuenta con que el celular no tiene señal. Como en clásica historia de terror, se echa a correr, está el camino y está el bosque, se echa a correr por el bosque y se va escuchando esa sierra eléctrica tras de él, intentando acabar con su vida. Y así pues, él es consciente y en su momento disfruta y saborea ese terror que lo está intentando asesinar e intentando acabar con su vida misma, pero él sabe que ese terror ha vivido siempre en él mismo. Por eso quizás es el mejor relato de terror.
Pues bien, este fue uno de los cuentos de este libro. Y el otro que me llamó mucho la atención y también me gustó se llama La Ley de la Gravedad. Y este es un cuento, no es precisamente de terror, es un cuento más. Y es muy curioso encontrar un cuento sobre amistad en un libro de cuentos de terror titulado Fantasmas, ¿no? En la historia va sobre un chico que tiene un amigo que es un niño inflable, que es como un muñequito inflable y el cual pues tiene que tener todas las precauciones de un muñeco inflable. El niño pues lo procura, lo cuida, lo intentan hacer daño y él tiene una navaja que le regaló su padre y pues defiende a este niño inflable de todos los males que lo aquejan. Este niño inflable es un chico todo corazón, toda ternura. Cuando el otro lo ofende y le dice cosas horribles, el chico inflable siempre responde casi con una sonrisa. En su momento el chico inflable va a la casa del amigo de la navaja y su padre pues no había hecho como mucho clic con este chico inflable. Compra un perro y pues intenta cada que va pues que el chico inflable pues sea mordido por él, ¿no? Entonces este perro pues con un poco de artimañas empieza a hacerse un destrozo en la casa y pues acaba siendo enjaulado. Y bueno, pues también el padre del chico, pues como no quería el chico inflable, buscaba la forma de ponerle trampas al chico inflable. Finalmente deciden pues siempre pasar tiempo juntos en la casa del chico inflable y su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen una relación de amistad muy bonita. En algún momento lo cita a la casa del chico de la navaja, pero él tuvo que ir al dentista. Para eso, pues cuando ya regresa a su casa encuentra que el perro había sido sacado de la jaula. Tuvo un sentimiento de lo peor, sabía que quizá el chico inflable había sido mordido por el perro, ya no lo encontraría más con vida. Para sorpresa suya, encuentra al chico inflable dentro de la camioneta de su padre y al abrir la puerta, pues detecta que el chico inflable ya no es el mismo chico inflable, ya no tiene esa palidez ni esa transparencia de un fantasma, ya es color amarillo por el sol que estuvo incandescentemente sobre él dentro de esta camioneta. Como puede lo vuelve a inflar y lo tienen que estar inflando constantemente pues cada hora durante el día el chico inflable. El plástico, como sabemos, con el calor pues empieza a perder ciertas propiedades, entonces el chico inflable ya tenía fugas por lo mismo de que el plástico natural en él pues ya no era el mismo. Muy triste el chico inflable, en su momento pues le pide ayuda al chico de la navaja pues para que pudiera tener un mejor fin. En algún momento lo lleva a un lago, le amarra globos de helio para que pueda volar y ser libre, lo deja volar. Los padres del chico inflable sufren sin más al saber que su hijo se había perdido, con la sorpresa que unos días después lo encontrarían totalmente desinflado sobre el lago. Pues la tristeza invade al amigo del chico inflable y a sus padres. Nadie supo la historia real, que él intentó ayudar al chico inflable a llegar hasta el cielo. Muy triste, empezó a cambiar, ya todos se burlaban de él en la escuela, ya nadie lo respetaba, pues constantemente se la pasaba llorando por su amigo el chico inflable, hasta que llega a la universidad. En la universidad encuentra a la chica más linda del mundo, la cual tenía un parche en la ceja y un parche en la mano. Era una chica inflable que le recordó completamente a su mejor amigo. Y bien, pues estos dos cuentos vienen en este compilado de Fantasmas o 20th Century Ghost de Joe Hill. Espero que les hayan gustado. Buscan este libro, lo lean. Pues si no, lean su libro de Horns o de Cuernos, que fue muy bueno. Vean la película, o si no, el traje del hombre enterrado, ¿no? La verdad es que vale la pena si les gusta la literatura de terror. Quizá este programa pues no contamos con la presencia de el detective o Pazuzu, pero pues bueno, pues hoy en viernes 13 no hay por qué andar invocando a esas deidades del más allá y del oscurantismo. Mejor llevemos la fiesta en paz, tranquilos, disfrutemos. Y en este caso esta ambigüedad, ¿no? Tienes a tu mejor amigo, ve con tu mejor amigo a ver películas de terror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel Velasco y esto fue el Club Cthulhu.